Apuesto mi puesto a que fracasarás. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Antonio Vega se quedó inmóvil en el umbral de la sala de juntas ejecutiva de Industrias Zenith, observando cómo la sonrisa arrogante se extendía por el rostro del multimillonario CEO, don Alejandro Castro. 23 ejecutivos, en trajes de miles de pesos, se giraron para mirar al hombre con uniforme de mantenimiento que sostenía un cubo de fregona. Antonio tenía 36 años y llevaba exactamente 8 meses en libertad. Nunca imaginó que su trabajo de limpieza en el conglomerado tecnológico más grande de México lo llevaría aquí, de pie ante la gente más poderosa de la empresa, mientras observaban el problema imposible proyectado en la pantalla gigante detrás de ellos. Toda nuestra infraestructura de seguridad está comprometida, continuó don Alejandro, señalando a Antonio con desdén. 6 meses, 40 millones de dólares. Equipos de la UNAM, el Politécnico, el Tecnológico de Monterrey, todos fracasaron. ¿Y usted cree que puede arreglarlo? Su risa fue aguda y cruel. Es un conserje con antecedentes penales. La sala de conferencias estalló en risas incómodas. Alguien susurró lo suficientemente fuerte para ser escuchado. Esto es lo que pasa cuando Recursos Humanos contrata a exconvictos. Lo que ninguno de ellos sabía era que Antonio Vega había sido alguna vez el fantasma que más temían las empresas tecnológicas. A los 19 años había penetrado sistemas que se suponía eran inexpugnables, no por dinero, sino porque podía. A los 22 expuso vulnerabilidades en redes gubernamentales solo para demostrar que existían. A los 25, el FBI, o la extinta PFP, lo atrapó y pasó 7 años tras las rejas por crímenes que cometió no por malicia, sino por curiosidad y una comprensión de código de nivel genio que la mayoría de los programadores nunca alcanzaría. Comenzó 15 minutos antes, cuando Antonio empujó su carrito de limpieza junto a la reunión de emergencia de la Junta. A través de la puerta entreabierta, escuchó fragmentos de pánico. Fallo del sistema. Pérdidas de millones. Sin solución. Algo en la jerga técnica llamó su atención. Un patrón específico de fallo que le resultaba inquietantemente familiar. Sin pensarlo, llamó a la puerta. El silencio que siguió a su entrada fue ensordecedor. La asistente de don Alejandro Castro intentó sacarlo, pero Antonio habló antes de que ella pudiera tocarlo. Su problema no está en la arquitectura del firewall, está en el protocolo de autenticación que interactúa con sus módulos de verificación en tiempo real. La sala se quedó completamente inmóvil. ¿Perdón? La directora de tecnología, Sofía Ramírez, se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. ¿Qué acaba de decir? La brecha, repitió Antonio con calma. Están buscando en el lugar equivocado. La vulnerabilidad está en cómo se comunican sus sistemas entre sí, no en las defensas externas.
Don Alejandro Castro se puso de pie lentamente, su estatura imponente diseñada para intimidar. ¿Y cómo sabe esto exactamente? ¿Aprendió ciberseguridad de los libros de la biblioteca de la prisión? La sala se rió de nuevo, pero esta vez Antonio notó que Sofía Ramírez no se reía. Sus ojos estaban fijos en él con algo que parecía reconocimiento. «Señor Castro», dijo ella en voz baja, «tal vez deberíamos escucharlo». «Absolutamente no». La voz de don Alejandro era hielo. «Esto es una crisis de millones, no un caso de caridad. Tenemos profesionales». «Que han fallado durante 6 meses», interrumpió Sofía. «¿Qué tenemos que perder?» La mandíbula de don Alejandro se apretó. Luego, lentamente, esa sonrisa depredadora regresó. «Está bien. ¿Quiere una oportunidad?» Se volvió hacia Antonio con desprecio apenas disimulado. «Arregle esto en 2 horas y lo ascenderé al equipo de desarrollo. Salario completo de ingeniería. Pero cuando fracase, y fracasará, aceptará la terminación. Con prejuicio, sin seguro de desempleo, sin referencias, nada». Antonio sintió todos los ojos en la sala sobre él, el peso del juicio, la presunción de fracaso, la crueldad casual de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por nada en su vida privilegiada. 3 semanas antes, durante un turno de limpieza nocturno, Antonio escuchó a 2 desarrolladores senior discutir sobre vulnerabilidades de código en la sala de descanso. Había archivado la información mecánicamente, sin darle mucha importancia. Luego, la semana pasada, vio memorandos internos en la basura sobre anomalías del sistema que los ingenieros no podían explicar. Pieza por pieza, había estado mapeando inconscientemente la arquitectura digital de la empresa solo a partir de fragmentos de conversaciones escuchadas y documentos desechados. 2 horas, repitió don Alejandro mirando su Rolex, comenzando ahora. Antonio caminó hacia la terminal de la computadora en la cabecera de la mesa. Sus dedos flotaron sobre el teclado. Era la primera vez en 8 años que se le permitía acercarse a un sistema como este. La prisión le había quitado todo: su carrera, su reputación, 7 años de su vida. Pero no le había quitado lo único que importaba. Su mente seguía siendo el arma más afilada que jamás había poseído. Cuando sus dedos tocaron las teclas, la memoria muscular regresó. La sala observó en silencio cómo líneas de código comenzaban a fluir por la pantalla a una velocidad imposible. Antonio no estaba buscando a ciegas. Estaba siguiendo un rastro muy específico que la mayoría de los ingenieros ni siquiera reconocerían como significativo. «Interesante», murmuró, más para sí mismo que para nadie. Tienen un bucle recursivo creando una puerta trasera cada vez que su sistema de autenticación se actualiza. Elegante, en realidad, casi hermoso. Sofía Ramírez se acercó a la pantalla. «¿Cómo está viendo eso? Nuestros mejores analistas no pudieron...» «Porque buscaban una intrusión».
dijo Antonio sin romper su ritmo. Esto no es un ataque desde afuera. Alguien integró una vulnerabilidad en el sistema mismo, desde dentro. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. La sonrisa de don Alejandro Castro finalmente vaciló. Solo un poco, solo por un segundo. Y en ese momento Antonio supo algo que el multimillonario no sabía que él sabía. Esto no era incompetencia o mala suerte. Esto era sabotaje. Y de alguna manera, el hombre que acababa de apostar su carrera estaba conectado a ello. Si está disfrutando de esta historia, considere suscribirse al canal, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que cree saber sobre justicia, poder y venganza. La pregunta no era si Antonio podía resolver el problema. La verdadera pregunta era, ¿qué pasaría cuando descubriera quién lo creó? A los 90 minutos del plazo de 2 horas, Antonio había mapeado toda la arquitectura de la brecha. Sus dedos se movían por el teclado como un pianista de concierto, cada pulsación deliberada y precisa. La sala de juntas se había vaciado, excepto por don Alejandro Castro, Sofía Ramírez y 2 miembros de la junta que se negaban a irse, en parte por curiosidad, en parte por incredulidad. Este es un trabajo realmente sofisticado, dijo Antonio, con voz neutra. Quien construyó esta puerta trasera entendía su sistema mejor que sus propios desarrolladores. Don Alejandro se apoyó contra la mesa de caoba, con los brazos cruzados. Fascinante comentario de alguien que se gana la vida limpiando inodoros. Sofía le dirigió una mirada de advertencia, pero Antonio no reaccionó. Había escuchado cosas peores en la prisión. Las palabras de hombres como don Alejandro Castro no significaban nada comparado con lo que había sobrevivido. El código tiene una firma, continuó Antonio, resaltando una sección en la pantalla. Un patrón de sintaxis específico, casi como una huella dactilar. He visto este estilo antes. Eso era parcialmente cierto. Lo que Antonio no dijo fue dónde lo había visto. 7 años antes, en un foro de la Dark Web, donde programadores de élite discutían vulnerabilidades que nunca explotarían públicamente. En aquel entonces, cuando todavía era lo suficientemente ingenuo como para creer que exponer fallas de seguridad lo convertía en un héroe en lugar de un criminal. El teléfono de don Alejandro vibró. Lo miró, y por el momento más breve, algo cruzó su rostro. No preocupación, algo más frío. Cálculo. El tiempo se acaba, dijo don Alejandro, guardándose el dispositivo. ¿Todavía cree que puede cumplir, conserje? El énfasis en esa última palabra fue deliberado, cruel, diseñado para recordarle a Antonio su lugar en la jerarquía, en la parte inferior, donde don Alejandro creía que pertenecían todos los ex convictos. Sofía se acercó al monitor. Antonio, ¿puedes arreglar esto de verdad? Ya lo hice. Presionó Enter y una cascada de correcciones inundó la pantalla.
La puerta trasera está cerrada. Su sistema está seguro ahora, pero... ¿Pero qué? Preguntó Sofía. Antonio dudó. Este era el momento. La elección entre mantener la cabeza gacha y decir una verdad que podría destruirlo. La brecha no fue externa, dijo con cuidado. Alguien con acceso administrativo creó esto. Alguien dentro de la empresa. El silencio que siguió fue sofocante. La expresión de don Alejandro no cambió, pero sus ojos se quedaron inexpresivos. Esa es una acusación seria. O no es una acusación, es lo que el código me dice. Y espera que creamos que usted, un exconvicto con un historial de penetración ilegal de sistemas, descubrió un sabotaje corporativo en menos de 2 horas. La voz de don Alejandro era seda sobre acero. Suena conveniente, suena exactamente a lo que diría alguien si fuera el que creó el problema en primer lugar. Antonio sintió que la trampa se cerraba. Por supuesto, esto nunca fue para darle una oportunidad. Era para tener un chivo expiatorio. Tengo registros de cada pulsación de tecla que hizo, continuó don Alejandro, señalando la cámara de seguridad en la esquina. ¿Cómo sé que no implantó pruebas solo para encubrir su propia participación? Tuvo acceso a nuestros sistemas durante 8 meses, tiempo de sobra para causar daño. El rostro de Sofía palideció. Alejandro, eso no es... Eso es exactamente lo que argumentaría un fiscal, interrumpió don Alejandro. Un ex-hacker consigue un trabajo de limpieza en una empresa de tecnología, crea una crisis, luego convenientemente la resuelve para parecer un héroe. Comportamiento clásico de estafador. La mandíbula de Antonio se apretó. Había caminado directamente hacia esto, de la misma manera que había caminado hacia la custodia del FBI 7 años antes, demasiado confiado en sus habilidades, demasiado confiado en que la verdad lo protegería. Cumplí su desafío, dijo Antonio en voz baja. El sistema está seguro. Ese fue el trato. El trato, dijo don Alejandro con una sonrisa depredadora, fue que arreglara el problema, pero no arregló nada. Solo creó más preguntas, más problemas. Fracasó, y de acuerdo con nuestro acuerdo, está despedido. Fue una clase magistral de manipulación. Cambiar las reglas, reescribir la realidad en tiempo real para asegurar el resultado que don Alejandro quería desde el principio. Sofía parecía consternada. Esto no está bien. Estos son negocios, espetó don Alejandro. Antonio Vega está despedido. Seguridad lo escoltará fuera, y si encuentro alguna prueba que lo vincule a esta brecha, lo tendré de vuelta en prisión en 1 semana. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta como si hubieran sido convocados por telepatía. Probablemente habían estado esperando afuera todo el tiempo, se dio cuenta Antonio. Así es como siempre iba a terminar. Mientras lo agarraban por los brazos, Antonio cruzó la mirada con don Alejandro y lo vio, el más leve atisbo de satisfacción, el placer de poner a alguien de vuelta en su lugar, de recordarle al mundo que el poder siempre gana. Pero lo que don Alejandro Castro no sabía, lo que le era imposible saber, era que Antonio Vega había pasado 7 años en prisión aprendiendo paciencia.
aprendiendo a leer a la gente, aprendiendo que la venganza no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y lo más importante, aprendiendo que la persona más peligrosa en cualquier habitación no es la que hace amenazas, es la que se mantiene en silencio, observando y recordando todo. Mientras los guardias lo llevaban hacia la puerta, Antonio se permitió una última mirada al monitor, al código que contaba una historia que don Alejandro no quería que se expusiera. El código que Antonio ya había fotografiado con su teléfono antes de que llegara nadie, porque la prisión le había enseñado a tener siempre un seguro. «Felicidades por su victoria, señor Castro», dijo Antonio con ecuanimidad. «Estoy seguro de que recordará este momento». Afuera del edificio, desempleado y humillado, Antonio se paró en el estacionamiento bajo las duras luces fluorescentes. Su teléfono vibró, un número que no reconoció. Antonio Vega, la voz de una mujer, profesional. Cautelosa. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Carla Mendoza. Soy periodista de investigación de Tecnología al Día. He estado investigando Industrias Zenith durante 6 meses y creo que acaba de convertirse en la persona más interesante de esta historia. Antonio cerró los ojos. Las piezas estaban encajando, pero no de la manera que don Alejandro Castro esperaba, porque hombres como don Alejandro siempre cometían el mismo error. Asumían que la gente por debajo de ellos no tenía nada. Ni contactos, ni recursos, ni capacidad para el pensamiento estratégico. Olvidaban que a veces el arma más peligrosa no es el dinero o el poder, es no tener absolutamente nada que perder. Carla Mendoza se reunió con Antonio en una cafetería a 3 cuadras de Industrias Zenith. Tenía 42 años, ojos perspicaces, con el tipo de agotamiento que proviene de perseguir historias que nadie quiere que se cuenten. Su laptop ya estaba abierta antes de que él se sentara. Hace 7 años, usted expuso vulnerabilidades en sistemas de contratistas militares, dijo sin preámbulos. La PFP lo pintó como un criminal, pero sus transcripciones judiciales cuentan una historia diferente. Usted informó las fallas primero, lo ignoraron, así que probó que eran reales. Antonio revolvió su café sin decir nada. Don Alejandro Castro compró Industrias Zenith hace 5 años, continuó Carla, deslizando una carpeta sobre la mesa. Desde entonces, la empresa ha tenido 17 brechas de seguridad importantes. Cada vez culparon a hackers externos, pagaron acuerdos, mantuvieron todo en silencio. Pero he estado rastreando patrones. Antonio abrió la carpeta. Documentos financieros, testimonios anónimos, informes de seguridad con secciones censuradas. Cada brecha se correspondió con una negociación de contrato importante, explicó Carla. Contratos gubernamentales, específicamente. Zenith sufría un ciberataque, demostraba sus nuevas soluciones de seguridad durante la recuperación y luego ganaba acuerdos federales masivos.
Ha sido un patrón de 400 millones de dólares. Las implicaciones golpearon a Antonio como una fuerza física. Él ha estado orquestando los ataques. No puedo probarlo, todavía, pero hoy usted entró en su sala de juntas e identificó un sabotaje interno, en el registro, frente a testigos. Carla se inclinó hacia adelante. Antonio, usted acaba de convertirse en la única persona que puede conectar los puntos públicamente. También es el chivo expiatorio perfecto que destruirá para enterrar la verdad. Antonio pensó en el rostro de don Alejandro cuando mencionó la firma del código. Ese destello de cálculo. Había estado tan concentrado en resolver el problema que no se había dado cuenta de que se estaba pintando un objetivo. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Antonio. Porque necesito pruebas. Evidencia real. Y usted es la única persona con la experiencia técnica para encontrarla y la motivación para exponerlo. Hizo una pausa. También porque vi a mi hermano perderlo todo por un sistema que protege a hombres como Castro mientras aplasta a gente como usted. Era un denunciante. Lo destruyeron. No voy a ver que vuelva a suceder sin luchar. Había dolor genuino en su voz. Antonio lo reconoció. El tipo de herida que nunca sana por completo, solo aprende a respirar alrededor del tejido cicatricial. Ya no puedo acceder a los sistemas de Zenith, dijo Antonio. Estoy despedido, escoltado fuera por seguridad. Carla sonrió, no cálidamente. Eso es lo que ellos piensan, pero pasó 8 meses tan invisible como un mueble en ese edificio. Usted sabe cosas que nadie se da cuenta de que sabe. Ella tenía razón. Durante esos meses limpiando oficinas, Antonio había memorizado horarios ejecutivos. Aprendió qué gerentes dejaban las computadoras desbloqueadas. Descubrió que la puerta de la sala de servidores del tercer piso fallaba todos los martes durante el mantenimiento del sistema. Había acumulado información inconscientemente, el mismo instinto de supervivencia que lo mantuvo vivo en prisión, siempre observando, siempre catalogando, siempre preparado. «Hay alguien más», dijo Carla. «Sofía Ramírez». Su directora de tecnología. Ella ha estado planteando preocupaciones internamente durante meses sobre las prácticas de seguridad de Zenith. La silencian cada vez. Después de hoy, ella me llamó. Antonio se enderezó. ¿Sofía lo llamó? Dijo que lo que le sucedió estuvo mal, que Alejandro manipuló la situación. Ella quiere ayudar, pero no puede hacerlo abiertamente sin perder su posición. Carla sacó su teléfono, mostrándole a Antonio un mensaje de texto. Identificó el sabotaje interno en menos de 2 horas. Eso es genio o conocimiento interno. Apuesto por genio. Necesitamos protegerlo. Por primera vez desde su despido, Antonio sintió algo más que derrota. La esperanza era peligrosa, pero tener un aliado dentro de Zenith cambiaba todo. «¿Qué necesita de mí?», preguntó Antonio. 3 cosas. Primero, necesito que documente todo lo que vio en ese código.
Cada firma, cada marca de tiempo, cada anomalía, cree un informe técnico que pruebe el sabotaje interno. Antonio asintió. Ya había comenzado eso mentalmente. Segundo, necesito que identifique quién escribió realmente ese código. Dijo que reconoció el estilo. Eso significa que en algún momento de su pasado se encontró con ese programador. Eso era más difícil. El foro de la Dark Web, donde había visto trabajos similares, había sido cerrado hace años. Encontrar a esa persona requeriría sumergirse de nuevo en redes que había jurado no volver a tocar, romper su libertad condicional, arriesgarlo todo. ¿Y tercero?, preguntó Antonio. La expresión de Carla se endureció. Necesito que irrumpa en los archivos seguros de Zenith y me consiga el código fuente original de cada brecha en los últimos 5 años. Lo que no informan a las autoridades, los datos brutos que prueban el patrón. Eso es espionaje corporativo, dijo Antonio rotundamente. Volvería a prisión por 20 años, solo si lo atrapan. La voz de Carla era de acero. Y apuesto a que usted es mejor que eso, mejor de lo que la PFP le dio crédito. Mejor de lo que don Alejandro Castro podría imaginar. Antonio se miró en el reflejo de la ventana de la cafetería. Hace 8 meses salió de la prisión federal con una promesa a sí mismo: mantenerse limpio, mantenerse pequeño, mantenerse invisible. No crear olas, no correr riesgos, solo sobrevivir. Pero sobrevivir no era vivir, y ver a don Alejandro destruirlo sin consecuencias no era justicia, era rendición. Necesitaré equipo, dijo Antonio en voz baja. Una laptop limpia, comunicación encriptada y acceso a alguien que todavía opere en las comunidades de la Dark Web. Alguien que pueda ayudarme a rastrear esa firma de código. Carla metió la mano en su bolso y sacó una laptop nueva, todavía en su caja. Ya está resuelto. Sistema operativo encriptado instalado. Enrutado a través de 7 capas de VPN. Imposible de rastrear. Ella había contado con que él diría que sí. Eso debería haber molestado a Antonio, pero en cambio se sintió como una validación. Alguien creía que él era capaz de más que empujar una fregona. Hay una cosa más que debes saber, dijo Carla bajando la voz. Alejandro no solo está robando dinero, sus últimas 3 demostraciones de seguridad involucraron sistemas que protegen la infraestructura crítica, redes eléctricas. Instalaciones de tratamiento de agua. Está probando que existen vulnerabilidades al crearlas. Si alguien más explota lo que él ha expuesto, la gente podría morir. Antonio sintió que la rabia se cristalizaba en propósito. Esto ya no se trataba de venganza. Esto ni siquiera se trataba de justicia para sí mismo. Se trataba de detener a alguien cuya arrogancia y codicia habían convertido la seguridad nacional en un centro de ganancias. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Antonio. Alejandro está programado para presentarse ante el Comité de Asignaciones del Senado en 6 días. Está proponiendo un contrato de seguridad federal de 3.000 millones de dólares. Una vez que se firme eso, será intocable. Los ojos de Carla lo miraron fijamente.
6 días para reunir pruebas, construir un caso y exponerlo antes de que se vuelva demasiado poderoso para detenerlo. Antonio abrió la laptop. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar el teclado, no por miedo, sino por el reconocimiento eléctrico del propósito. Había pasado 7 años en una jaula, 8 meses siendo invisible. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de ser quien realmente era. No un criminal, no una víctima, sino alguien que entendía los sistemas lo suficientemente bien como para desmantelarlos desde dentro. Entonces será mejor que empecemos, dijo Antonio. Cuando Carla salió de la cafetería, Antonio buscó sus viejos contactos de la prisión. Víctor, el fantasma Durán, cumpliendo condena por fraude financiero, pero brillante en el análisis forense de blockchain. Gabriela Torres, liberada 6 meses antes que Antonio, que ahora trabajaba en consultoría de ciberseguridad. Personas que entendían las áreas grises entre lo legal y lo necesario. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo están vigilando. Castro tiene investigadores privados siguiendo sus movimientos. Tenga cuidado. SR. Sofía Ramírez. Ya lo estaba protegiendo desde las sombras. Antonio sintió la vieja sensación familiar de las piezas encajando, la misma sensación que había tenido hace 7 años, justo antes de que cambiara todo. Pero esta vez no era un joven ingenuo tratando de probar un punto. Era un hombre que había sobrevivido al infierno y había aprendido paciencia. Don Alejandro Castro había cometido un error fatal. Asumió que Antonio no tenía poder, desesperado, roto. Olvidó que la persona más peligrosa no es la que tiene todo que perder, es la que ya lo ha perdido todo, y solo le quedan sus habilidades, su determinación y su certeza absoluta de que está en el lado correcto de una pelea que vale la pena tener. La guerra no había terminado, apenas estaba comenzando, y esta vez Antonio no estaba luchando solo. Día 5. Antonio se sentó en una unidad de almacenamiento alquilada, convertida en un centro de mando improvisado, rodeado de monitores que mostraban cascadas de flujos de datos. Gabriela Torres trabajaba en el análisis forense de blockchain, mientras Víctor Durán rastreaba patrones financieros desde su apartamento a través de una videollamada encriptada. Sofía Ramírez había proporcionado credenciales administrativas a sistemas no críticos, lo suficiente para mapear la arquitectura de red de Zenit sin activar alarmas. «Lo tengo», dijo Antonio de repente, su voz cortando el silencio. Carla Mendoza levantó la vista de su laptop. «¿A quién tiene?» «Al programador, el que escribió el código de la puerta trasera». Antonio abrió una pantalla de comparación que mostraba las firmas de código lado a lado. Su alias era Phantom Key en los foros de la Dark Web, nombre real,
Héctor Salas. ¿Y adivina dónde trabaja ahora? Industrias Zenith, exhaló Carla. Arquitecto de seguridad senior. Reporta directamente a don Alejandro Castro. Los dedos de Antonio volaron sobre el teclado. Y mire esto. El contrato de empleo de Salas incluye un bono de $1.000.000 vinculado a adquisiciones específicas de contratos federales. Los contratos exactos que siguieron a cada brecha importante. Las piezas ya no solo se conectaban, estaban formando una imagen tan clara que era condenatoria. Eso es motivo, dijo Gabriela desde su monitor. Pero necesitamos pruebas de que Castro lo orquestó, no solo de que Salas lo ejecutó. Antonio había estado pensando en eso durante 4 días seguidos. Los archivos seguros que Carla necesitaba se guardaban en un sistema air-gapped, físicamente aislado de cualquier red, imposible de acceder de forma remota. Lo que significaba que alguien tenía que entrar físicamente en Industrias Zenith y extraer los datos. Martes por la noche, le había enviado Sofía un mensaje de texto ayer. Mantenimiento del servidor. Los protocolos de seguridad del tercer piso se reducen para las actualizaciones del sistema. Tendrás una ventana de 40 minutos. Ahora era martes por la noche. 11:47 p.m. Antonio estaba al otro lado de la calle de Industrias Zenith, vestido con ropa oscura y llevando una mochila que contenía hardware personalizado, diseñado para clonar discos duros en menos de 15 minutos. Su teléfono vibró. Sofía. La rotación de seguridad acaba de cambiar. 2 guardias en lugar de 1. Esto es más arriesgado de lo que pensábamos. El corazón de Antonio martilleó. Cada parte racional de su cerebro gritaba que se fuera. Si lo atrapaban, enfrentaría cargos federales. 10 años, como mínimo, bajo la ley de espionaje económico. Todo lo que había reconstruido sería destruido. Pero luego pensó en la sonrisa de don Alejandro Castro cuando lo despidió. La crueldad casual. La certeza absoluta de que la gente como Antonio no importaba. Antonio cruzó la calle. La puerta de la sala de servidores del tercer piso seguía fallando los martes. Sofía había tenido razón. Antonio se deslizó dentro, conectó su dispositivo de clonación al servidor de archivos y observó cómo la barra de progreso avanzaba lentamente. 12 minutos, 13, 14, voces en el pasillo, pasos acercándose. La sangre de Antonio se congeló. No podía desconectarse todavía. La transferencia de datos estaba solo al 70%. Si se retiraba ahora, toda la misión fracasaría. El picaporte giró. Te lo digo, los controles ambientales están fallando de nuevo, dijo la voz de un guardia de seguridad. El tercer piso siempre tiene problemas en las noches de mantenimiento. Entonces regístralo y deja que el equipo técnico se encargue mañana, respondió otra voz. No voy a pasar horas extras en problemas de climatización. Los pasos se alejaron. Antonio exhaló lentamente, observando cómo la barra de progreso llegaba al 100%.
Se desconectó, borró su huella digital y salió del edificio como humo. De vuelta en la unidad de almacenamiento, el equipo trabajó durante toda la noche analizando los archivos extraídos. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera de ellos imaginaba. «Dios mío», susurró Carla, mirando su pantalla. No solo orquestó brechas para obtener ganancias, vendió la información de vulnerabilidad a contratistas extranjeros, chinos, rusos. Ha estado cometiendo espionaje real. Antonio abrió cadenas de correos electrónicos entre don Alejandro Castro y Héctor Salas. No solo discutiendo las brechas, sino planeándolas, coordinándolas, calculando qué sistemas comprometer para obtener el máximo apalancamiento en contratos federales. «Esto ya no es un crimen de cuello blanco», dijo Víctor a través de una videollamada. «Esto es traición, espionaje económico al más alto nivel. El FBI gatearía sobre vidrios rotos por pruebas como esta». «Necesitamos movernos rápido», dijo Carla. «La presentación de Alejandro en el Senado es mañana a las 2 p.m. Una vez que se firme ese contrato, esta evidencia se vuelve 10 veces más difícil de usar. La presión política la enterrará». Antonio miró las montañas de datos que habían compilado. Informes técnicos, análisis forense financiero, correspondencia por correo electrónico, marcas de tiempo que prueban que Salas creó vulnerabilidades que Castro luego explotó. Transacciones bancarias extranjeras. Todo. «No solo enviamos esto al FBI», dijo Antonio en voz baja. «Hacemos que sea imposible ignorarlo». Carla sonrió. «¿Qué está pensando?» «La presentación de Alejandro en el Senado se transmite en vivo a las partes interesadas y a la prensa. Es registro público». ¿Qué pasa si durante su presentación alguien publica esta información simultáneamente a todos los principales medios de comunicación, a todos los senadores del Comité de Asignaciones y a la División de Ciberdelincuencia del FBI? «Una bomba de información coordinada», dijo Gabriela dándose cuenta. Mientras él literalmente está proponiendo sus credenciales de seguridad, el mundo se entera de que ha estado vendiendo vulnerabilidades de seguridad nacional a potencias extranjeras. «Será arrestado antes de que salga del edificio del Capitolio», agregó Carla, su instinto periodístico reconociendo la estructura perfecta de la historia. Al día siguiente, Antonio se sentó en la oficina de Carla, viendo la audiencia del Senado en múltiples pantallas. Don Alejandro Castro estaba en el podio con un traje caro, irradiando confianza y autoridad, mientras explicaba cómo Industria Zenith había defendido con éxito contra sofisticados ciberataques y merecía $3.000 millones en contratos federales. «Hemos demostrado nuestra resiliencia», dijo don Alejandro a los senadores reunidos.
Nuestra arquitectura de seguridad no tiene rival. Hemos enfrentado desafíos que paralizarían a empresas menores y hemos salido fortalecidos cada vez. Exactamente a las 2:17 p.m., Carla pulsó enviar en 53 correos electrónicos preescritos que contenían paquetes completos de evidencia con documentación hermética. El efecto fue inmediato y catastrófico. Los teléfonos de los senadores comenzaron a sonar. Asistentes del Congreso entraron corriendo en la sala de audiencias con documentos impresos, con los rostros pálidos. Las alertas de noticias comenzaron a sonar en los dispositivos. La cámara estalló en murmullos confusos. Señor Castro, interrumpió la senadora Teresa Robles con voz aguda. Estoy viendo información que acaba de llegar a mi oficina. ¿Puede explicar por qué su arquitecto de seguridad senior, Héctor Salas, creó las vulnerabilidades que su empresa afirmó defender? La sonrisa confiada de don Alejandro vaciló. Lo siento, ¿qué? Estos documentos muestran correos electrónicos internos entre usted y Salas, discutiendo brechas de seguridad fabricadas, agregó otro senador desplazándose por su tablet, incluida la venta de información de vulnerabilidad a entidades extranjeras. ¿Es esto exacto? Antonio vio el rostro de don Alejandro pasar de la confusión a la comprensión y al pánico puro en segundos. Sus ojos se dirigieron a las salidas. Sus manos agarraron el podio. Esa... esa información es clasificada. Quien la haya publicado cometió... ¿Cometió qué? Lo interrumpió la senadora Robles. Expuso espionaje corporativo, traición económica, porque eso es lo que sugiere esta evidencia. Seguridad. Por favor, detengan al señor Castro hasta que lleguen los representantes del FBI. La sala de audiencias explotó. Las cámaras destellaron. Los reporteros gritaron preguntas. Dos oficiales de la policía del Capitolio se acercaron al podio, mientras don Alejandro retrocedía, su compostura de $1.000.000 completamente destrozada. Esto es un error, insistió don Alejandro, su voz subiendo. Yo construí Industrias Zenith. Yo aseguré sistemas federales. Esto es, alguien me está tendiendo una trampa. La evidencia incluye su correspondencia personal por correo electrónico, dijo la senadora Robles con frialdad. Su firma en documentos financieros que transfieren dinero a cuentas offshore y testimonio jurado de su directora de tecnología sobre su participación directa en la fabricación de crisis de seguridad. Sofía había presentado su declaración esa mañana, protegida por los estatutos de denunciantes que Carla la ayudó a archivar.
Antonio observó a don Alejandro Castro, multimillonario, CEO, broker de poder intocable, siendo sacado de la Cámara del Senado esposado, su rostro contorsionado por la incredulidad y la rabia. Todo lo que había construido sobre mentiras y manipulación se estaba derrumbando en tiempo real, transmitido a millones. Su teléfono vibró. Carla, el FBI acaba de allanar la sede de Zenith. Salas está bajo custodia. Se acabó. Pero no se acabó del todo. Todavía no. Esa noche, los medios de comunicación cubrieron la noticia sin parar. Multimillonario tecnológico arrestado por espionaje económico. CEO de Industrias Zenith, acusado de vender vulnerabilidades a potencias extranjeras. Contrato federal de $3.000 millones cancelado tras revelaciones impactantes. Antonio lo vio todo desde su apartamento, sintiendo algo que no había sentido en años. Vindicación, no venganza, no triunfo. Solo la tranquila satisfacción de ver que la justicia funcionaba como se suponía que debía hacerlo. Su teléfono sonó. Sofía Ramírez. Me están pidiendo que asuma como CEO interina, dijo, con la voz temblorosa por el agotamiento y el alivio. La Junta quiere reconstruir la reputación de Zenith, distanciarnos de Alejandro y Antonio. Quieren ofrecerle el puesto de Héctor Salas, arquitecto de seguridad, senior, beneficios completos, borrón y cuenta nueva. Antonio cerró los ojos. Hace 2 semanas había sido invisible, empujando una fregona, tratando de mantenerse pequeño. Ahora se le ofrecía exactamente lo que había perdido hace 7 años, una carrera real, respeto, un futuro. Con una condición, dijo Antonio con cuidado. Zenith establece un programa de empleo para personas con antecedentes penales, oportunidades reales, no solo trabajo de limpieza, segundas oportunidades que realmente signifiquen algo. Sofía se rió y sonó a esperanza. Creo que eso se puede arreglar. Después de colgar, Antonio se paró en su ventana mirando las luces de la ciudad. Don Alejandro Castro se enfrentaba a 20 años en prisión federal por múltiples cargos de espionaje económico, fraude y robo de secretos comerciales. Héctor Salas ya había aceptado testificar contra él a cambio de una sentencia reducida. Industria Zenith estaba siendo reestructurada desde cero. Y Antonio Vega, exconvicto, conserje, hombre considerado sin valor por los estándares de la sociedad, había derribado un imperio de corrupción con nada más que sus habilidades, determinación y la creencia inquebrantable de que la verdad importa más que el poder. Su oficial de libertad condicional llamó al día siguiente. Usted salió en las noticias nacionales. Tuve agentes del FBI en mi oficina preguntando sobre su carácter. Querían saber si usted era un riesgo de fuga. ¿Qué les dijo?, preguntó Antonio. Les dije que usted es el único en libertad condicional que he tenido que llegó temprano a cada reunión. Nunca faltó a una revisión y trabajó más duro en un trabajo de salario mínimo que la mayoría de la gente en sus sueños. Una pausa. Estoy orgulloso de usted, Antonio. Hizo algo imposible. Ganó. Antonio pensó en esa palabra. Ganó.
como si la justicia fuera una competencia con ganadores y perdedores. Pero no se sintió como ganar. Se sintió como sobrevivir el tiempo suficiente para decir la verdad y encontrar personas lo suficientemente valientes como para escuchar. 6 meses después, Antonio Vega entró por la entrada principal de Industrias Zenith, no por la puerta de servicio con un cubo de fregona, sino por la entrada ejecutiva, llevando una tablet y café. Seguridad asintió respetuosamente. Los empleados lo saludaron por su nombre. La transformación todavía se sentía surrealista a veces. Su oficina en el 7º piso tenía vistas a la ciudad, una vista que solo había visto mientras limpiaba ventanas. La placa con su nombre en la puerta decía Antonio Vega, director de seguridad principal. Sofía Ramírez lo había ascendido incluso más allá del puesto discutido originalmente, reconociendo que Zenith necesitaba a alguien que entendiera la seguridad no solo técnicamente, sino moralmente. La empresa era irreconocible de la era de don Alejandro Castro. La transparencia reemplazó el secreto. Las prácticas éticas reemplazaron la explotación. La iniciativa Segunda Oportunidad, en la que Antonio insistió, había contratado a 47 personas con antecedentes penales en todos los departamentos, desde TI hasta administración. Cada uno cuidadosamente examinado, capacitado adecuadamente, y se le dio oportunidades genuinas para reconstruir sus vidas. Reunión matutina en 10. Llamó Sofía desde su oficina al final del pasillo. Ella se había transformado como CEO, alejando a Zenith de los contratos federales por completo y hacia la consultoría ética de ciberseguridad para organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas. La empresa ganaba menos dinero, pero operaba con integridad. Los precios de las acciones en realidad habían subido una vez que los inversores se dieron cuenta de que la integridad era comercializable. Antonio abrió las noticias de la audiencia de sentencia de ayer. Don Alejandro Castro, con un uniforme de prisión en lugar de trajes italianos, recibiendo 18 años en prisión federal por espionaje económico, fraude electrónico y conspiración. Héctor Salas recibió 12 años después de su cooperación. Ambos cumplirían condena en la misma instalación federal, donde Antonio pasó 7 años. Una ironía que no pasó desapercibida para nadie. ¿Todavía viendo eso? Carla Mendoza apareció en su umbral. Ella había ganado un premio Pulitzer por su serie de investigación sobre espionaje corporativo, convirtiendo el escándalo de Industrias Zenith en una conversación nacional sobre rendición de cuentas, segundas oportunidades y corrupción sistémica. Solo recordándome que realmente sucedió, dijo Antonio. Sucedió porque usted lo hizo realidad. Carla se sentó, su energía aún vibrante a pesar del torbellino de 6 meses. Hablando de eso, tengo a alguien que quiere conocerlo. Un joven, tal vez de 22 años, entró tímidamente en la oficina. Su apretón de manos era incierto, sus ojos se movían como si esperara que alguien le dijera que no pertenecía.
Este es Marco Flores, explicó Carla, liberado hace 3 meses. Condena por fraude informático. Programador brillante. Nadie lo contratará. Antonio reconoció esa mirada. El peso de un historial que te definía sin importar lo que hicieras. La constante suposición de indignidad. ¿Es bueno con Python?, preguntó Antonio a Marco directamente. Yo, sí. Y C++, Java, arquitectura, blockchain. Nuestro equipo de ciberseguridad necesita desarrolladores junior. El salario inicial es de 65.000. Beneficios completos. Oportunidades de ascenso. ¿Le interesa? Marco parpadeó como si Antonio hubiera hablado un idioma extranjero. ¿Lo dice en serio? Completamente en serio. Todos merecen una segunda oportunidad. Yo tuve la mía. Ahora la estoy pasando. Antonio extendió su mano correctamente. Bienvenido a Industrias Zenith. Comenzaremos su papeleo esta tarde. Después de que se fueron, Antonio se paró en su ventana, observando la ciudad moverse abajo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Víctor Durán, que ahora trabajaba como consultor financiero. 6 meses limpio, nuevo trabajo, apartamento. Nunca pensé que llegaría aquí. Gracias. Mensajes similares llegaban regularmente de personas cuyas vidas se cruzaban con su historia. El oficial de custodia que testificó sobre el carácter de Antonio fue ascendido. Sofía Ramírez se convirtió en oradora principal sobre liderazgo ético. Incluso el oficial de libertad condicional de Antonio escribió un artículo de opinión sobre rehabilitación y segundas oportunidades que se volvió viral. Pero el mensaje que más significó llegó esa noche, un número desconocido. Usted no me conoce, pero mi hijo salió de prisión el año pasado. No pudo encontrar trabajo en ningún lugar. Su historia le dio esperanza. Solicitó su programa. Comienza el lunes. Solo quería darle las gracias por darle algo que yo no pude. Un futuro. Antonio guardó ese mensaje. Lo imprimió. Lo puso en la pared de su oficina junto al recorte de prensa del arresto de don Alejandro Castro. Las dos imágenes representaban filosofías opuestas. Una sobre aplastar a las personas para mantener el poder, la otra sobre levantar a las personas para compartirlo. Esa noche, Antonio se reunió con Sofía y Carla para cenar en el restaurante donde Carla había esbozado por primera vez el plan para exponer a don Alejandro. Habían venido aquí semanalmente, procesando la locura de lo que habían logrado juntos. Por las victorias imposibles, Sofía levantó su copa. Por las personas que se niegan a permanecer invisibles, agregó Carla. Antonio pensó en esa frase. Invisible. Durante 8 meses había tratado de desaparecer, convencido de que la supervivencia significaba hacerse lo más pequeño posible. Pero sobrevivir sin dignidad no era vivir, era solo esperar morir en silencio. Recibí un correo electrónico de un profesor de Derecho de la UNAM, dijo Antonio. Quiere que hable con clases de reforma de la justicia penal sobre hacking ético y rehabilitación. Yo, hablando en la UNAM. Usted es un símbolo ahora, dijo Carla, lo quiera o no.
el exconvicto que derribó a un multimillonario con nada más que habilidades y principios. Es una historia increíble. Ya no es mi historia, corrigió Antonio. Es de todos los que han sido descartados, excluidos y a quienes se les dijo que no importaban. Simplemente fui el que tuvo la oportunidad de demostrar que estaban equivocados. Más tarde, solo en su apartamento, un apartamento real ahora, no la habitación del centro de reinserción en la que había vivido durante meses, Antonio abrió su laptop y comenzó a escribir. No código esta vez, palabras, una publicación de blog sobre segundas oportunidades, barreras sistémicas y la diferencia entre castigo y rehabilitación. Había pasado 7 años en prisión aprendiendo que el sistema no estaba diseñado para la redención, estaba diseñado para la eliminación. Personas como don Alejandro Castro construyeron imperios bajo la suposición de que personas como Antonio eran prescindibles, olvidables, indignas de consideración. Pero aquí estaba la verdad que nunca entendieron. Tratar a las personas como desechables no las hace inútiles, las hace peligrosas, porque cuando no tienes nada que perder, tienes todo por lo que luchar. Y cuando combinas esa desesperación con habilidad genuina, integridad y un sistema de apoyo que cree en ti, te vuelves imparable. Don Alejandro Castro intentó destruirlo por ser exactamente lo que era, alguien por debajo de la estación social percibida de Castro. Pero al intentar aplastar a Antonio, creó su propia destrucción, porque el poder sin rendición de cuentas es solo tiranía esperando ser expuesta, y la exposición en las manos correctas se convierte en revolución. La publicación de blog de Antonio terminó con una pregunta que planteó a los lectores. ¿Qué haría si la sociedad le dijera que su pasado define su futuro? ¿Aceptaría ese veredicto o lucharía por reescribirlo? A las pocas horas, la publicación se volvió viral. Los comentarios inundaron de personas con antecedentes, personas que habían sido rechazadas, personas que entendían el peso de ser juzgadas por errores en lugar de por potencial. Cada comentario representaba otra persona que se negaba a permanecer invisible. 3 días después, Antonio recibió una invitación para testificar ante el Congreso sobre la reforma de la justicia penal y la rendición de cuentas corporativa. El mismo Congreso, donde don Alejandro Castro una vez ejerció influencia, ahora quería escuchar al hombre que había intentado silenciar. De pie en su oficina, mirando esa invitación, Antonio pensó en todo lo que lo había llevado allí. La arrogancia de la juventud que lo llevó a la prisión, la humildad de la supervivencia que lo mantuvo vivo, el encuentro casual en una sala de juntas que cambió todo, las personas que creyeron en él cuando casi había dejado de creer en sí mismo. Él intentó destruir a Antonio por tener éxito mientras era indigno, pero Antonio aprendió algo que don Alejandro nunca pudo.
El verdadero poder no se trata de aplastar a las personas debajo de ti. Se trata de levantar a las personas y descubrir que juntos todos son más fuertes de lo que cualquier tirano individual podría ser jamás. La mejor venganza no fue destruir la carrera de don Alejandro Castro, fue construir algo mejor en su lugar, una empresa con ética, un movimiento hacia segundas oportunidades, una prueba de concepto de que la redención no solo es posible, es esencial. Suscríbase a este canal si esta historia lo conmovió, porque el cambio no ocurre cuando la gente se queda en silencio. Ocurre cuando la gente común se niega a aceptar que no tienen poder. Ocurre cuando alguien lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo decide que la verdad importa más que la seguridad. Y ocurre cuando colectivamente decidimos que todos, independientemente de su pasado, merecen la oportunidad de convertirse en su mejor futuro posible. Antonio Vega era un exconvicto que la sociedad consideraba inútil, pero también era un genio, un luchador, y la prueba de que lo más peligroso que puedes hacerle a alguien es subestimarlo. Don Alejandro Castro apostó su puesto a que Antonio fracasaría. Lo perdió todo. Antonio apostó su futuro a hacer lo correcto. Ganó una vida que valía la pena vivir. Y esa, en última instancia, es la única victoria que realmente importa.